Y hoy le vamos a hablar sobre las puntuaciones estandarizadas que tienen relación con la desviación estándar. De ellas vienen las medidas de dispersión, donde las medidas de dispersión son las que nos hablan de qué tan dispersos están los datos uno del otro en relación a la media. Las medidas de dispersión comprenden rango, rango intercuartil, desviación estándar y varianza. La fórmula de ellos es del rango, el valor máximo menos el valor mínimo. El rango intercuartil nos resulta el dato de cuartil 3 menos el cuartil 1. La desviación estándar es la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado sobre el número de datos menos 1. Y la varianza es la desviación estándar elevado a la 2. Le vamos a hablar sobre cómo se saca el rango intercuartil. Hallar el rango intercuartil. Para nosotros poder hallar el rango intercuartil debemos conocer cuánto equivale el cuartil 3 y el cuartil 1 para poder utilizar esta fórmula, que es por medio de la cual se saca o se halla el rango intercuartil. Entonces, cuartil 3 menos cuartil 1. Para poder realizar la operación, entonces utilizamos una tabla de datos agrupados. En este caso, entonces, usamos la edad para estos datos. Entonces, tenemos una frecuencia y una frecuencia acumulada. Esta frecuencia equivale a que 3 personas oscilan entre las edades de 15 y 20 años. Y como hallamos nosotros la frecuencia absoluta, entonces la suma de este valor por el anterior. Entonces, en este caso sería 7 más 3, 10. Y así sucesivamente. Entonces, para nosotros poder hallar el rango intercuartil debemos utilizar esta ecuación, donde K significa el número de cuartil que vamos a buscar, y límite inferior más la amplitud, Kn sobre 4, que correspondería a la posición, menos Fi menos 1, que es la frecuencia anterior, sobre frecuencia posterior menos frecuencia anterior. Entonces, para nosotros poder resolver esta ecuación debemos encontrar unos datos. Entonces, K, que sería el cuartil que vamos a usar, en este caso cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 corresponde entonces al 1 por el total de datos agrupados, que sería 60, que correspondería a n, sobre 4. Entonces, 1 por 60 dividido 4 nos da 15. Esta sería la posición de los datos. Entonces, buscamos aquí en la tabla de frecuencias dónde se ubica este 15. Entonces, en este caso vemos que 15 no está. Entonces, buscamos un número anterior o un número posterior en el que se encuentre el 15. Entonces, en este caso estaría entre 10 y 22. Y ahí sí utilizamos o llenamos los otros datos que necesitamos para completar la ecuación. Entonces, anterior entonces equivale a 10 y frecuencia posterior 22. 10 porque está antes de 15 y 22 porque está después. Entonces también necesitamos saber el límite inferior. Entonces, en este caso, sobre esta línea encontramos el límite inferior, que sería 25. Y para hallar la amplitud, entonces necesitamos saber el límite superior menos el límite inferior, que lo encontramos aquí, límite inferior y límite superior. Entonces, límite superior 30 menos 25, que sería el límite inferior, y eso me da igual a 5. Eso quiere decir que la amplitud sería 5. Ahora, ya teniendo toda esta información, podemos empezar a reemplazar la fórmula. Entonces, la amplitud ya sabemos de dónde salió y que es 5. Entonces, Q, que sería cuartil 1, porque es el que estamos hallando, el límite inferior, entonces 25, más la amplitud, que sería 5. Abrimos paréntesis, Kn sobre 4, entonces K, que equivale a Kn sobre 4
4, que es el cuartil, y la posición, que sería 15, menos la frecuencia anterior sería 10, sobre la frecuencia posterior, que en este caso es 22, y la frecuencia anterior, que sería 10. Entonces, realizamos inicialmente lo que está en el paréntesis. Bueno, aquí como ya nosotros encontramos el rango, la fórmula sería únicamente 15. Entonces, esta parte de acá sería la última que realizaríamos. 25 más 5. Entonces resolvemos. 15 menos 10 dividido. Entonces 15 menos 10. 15 menos 10, entonces nos daría 5. Y 22 menos 10 nos daría 12. Entonces 5 dividido 12 nos da un total de 4,16. Continuamos con la operación. Entonces 25, ahora multiplicamos 5 por 4,16, eso me da igual a 2,08, y sumamos 25 más 2,08, eso me da igual a 27,08. Eso quiere decir que ya hallamos el cuartil número 1, y el cuartil número 1 equivale a 27,08. Ahora necesitamos hallar el cuartil número 2. Para el cuartil número 2 vamos a realizar la misma operación. Entonces, aquí reemplazamos el valor porque ya no vamos a hallar el cuartil 1, sino el cuartil 2, por eso entonces ya cambia, cuartil 2, y lógicamente acá los valores también cambian. Entonces, 2 por 60 dividido en 4, eso me da 30. Entonces, como a esto equivale la posición, vengo aquí a la tabla de frecuencias. Aquí en la tabla de frecuencias, en los acumulados, y verifico en qué parte se encuentra el número 30. Como puedo observar, no aparece el número 30. Entonces puedo decir que el número 30 se encuentra en esta posición, entre el 22 y el 45. Entonces, frecuencia anterior, ya sabemos que la frecuencia anterior es la que está antes del número 30, entonces en este caso sería 22. La frecuencia posterior, entonces sería 45. Y sobre esta frecuencia posterior me ubico la frecuencia inferior. Entonces aquí encontraríamos esta posición y la frecuencia posterior, ¿cierto? Entonces, límite inferior. Entonces, límite inferior encontraríamos 30. Y para hallar la amplitud ya sabemos que es el límite superior con el inferior. Entonces, el superior sería 35 menos 30, que esto es igual a 5. Entonces, nuevamente reemplazamos Q, que sería cuartil 2, igual al límite inferior, entonces límite inferior 30, más la amplitud, que sería 5, nuevamente abro paréntesis,
la posición, que en este caso es 30. No, la posición sí, 30. 30 menos la frecuencia anterior, que sería 22, sobre la frecuencia posterior, que es 45, menos la frecuencia anterior, que es 22. Entonces, nuevamente, resuelvo el ejercicio. Entonces, ya sabemos que esta parte de acá es la última que se realiza. Entonces, cuartil 2 es igual, entonces 30 más la amplitud, y resolvemos el palito. Entonces, 30 menos 22 me daría 8. 45 menos 22. 45 menos 22 me da 23. Entonces 8 dividido 23 me da un total de 34. Me da un total de 3,47. Entonces, continúo. Cuartil 2 igual a 30. Entonces, ahora hago la multiplicación. 5 por 3,47, que eso me da 1,73. Entonces, sumo 30 más 3,73. 30 más 1,73. Eso me da igual a 31,73. O sea que el cuartil 2 equivale a 31,73. Vamos a hallar el cuartil 3, que se hace como anteriormente. Reemplazamos los datos 3 por n, que es el número de datos, sobre 4. Esto nos da 45. En este caso, el 45 sí lo tenemos en nuestra tabla. El dato está en la tabla. Entonces, hallamos en él el límite superior. Nuestro cuartil 3 en este caso es el límite superior, que es 35. Ahora, lo que vamos a hacer es, como sabemos que el rango de intercuartil es igual a cuartil 3 menos cuartil 1, entonces es igual a 35 menos cuartil 1, que es 27,08, lo que nos da 35 menos 27,08, 7,92. Este es nuestro rango intercuartil. Y el cuartil 3 es 35. Una cosa para resaltar es que el cuartil 2 es lo mismo que la media.